Hoy vamos a considerar esta predicación bajo el título La preeminencia de Jesucristo. Cuando considerábamos hace unas semanas el último mensaje entre el versículo 12 y 14 del primer capítulo de esta epístola a los Colosenses, Pablo finalizaba toda esa oración que estaba haciendo por los colosenses, tanto dando gracias a Dios en la primera parte como en la segunda, haciendo peticiones, con una alabanza de gozo hacia Dios el Padre. Porque dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual se refiere al Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En realidad decíamos aquel día que estos versículos son el prólogo de lo que Pablo va a exponer a partir del versículo 15 hasta el 19. Él lo que va a hacer Pablo es, a grandes rasgos, y entrando luego en materia, va a manifestar la grandeza de la persona de Cristo, en oposición a las falsas doctrinas de los maestros que se habían introducido en Colosas. Esta mañana, como decía hace un momento, meditaremos en la presencia de Jesucristo. Tres son las cualidades que Pablo expone en estos breves versículos. Cristo, dice él, amó y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que fuese santa y sin mancha. Las dos primeras calificaciones que Pablo hace sobre Jesucristo, las primeras son innatas a su propia esencia divina. La tercera, la última, esa la obtuvo Jesucristo por redención de aquellos que habían de constituir y ser miembros de su iglesia. Iglesia que, como hemos leído, él amó y se entregó por ella. ¿Cuál es la primera declaración de Pablo? La primera declaración es, él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible que encontramos en la primera parte del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Al considerar la relación que existe entre Jesucristo y Dios el Padre, el Verbo encarnado, me refiero a Jesucristo, el Verbo encarnado, Pablo no duda en afirmar que Él es la imagen del Dios invisible como una certidumbre de la fe que Él tiene depositada en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiere que los colosenses entiendan perfectamente quién es la persona de Jesucristo, quién es el Redentor de ellos, quién es aquel que realmente constituirá la fe y constituía la fe de los colosenses, en contraste a todo el trastorno que estaban creando los falsos maestros con desear que una parte de la Iglesia adorara a los ángeles como receptores de nuevas revelaciones. Sin embargo, conocer a Jesucristo es vital para todos nosotros. Pues en la medida en que lleguemos a conocer quién es Jesucristo, en realidad mayor será nuestra fe en Él, mayor nuestra certeza en lo que nos espera, mayor la convicción de lo que no vemos, mayor nuestra fe en las promesas de Dios, que son sí en Él, en Cristo, y amén en Él también. Muchas personas durante el ministerio del Señor Jesús hicieron la misma pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Para los líderes de Jerusalén y la mayoría de los habitantes que estaban viendo a la multitud que adoraba y alababa al Señor Jesús cantando Hosana al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor, bendito sea, no dejaba de ser Jesucristo el profeta de Nazaret de Galilea.
un tal Simón el fariseo consideró que Jesús no llegaba a ser ni siquiera un profeta, a lo sumo un maestro, un poco más versado en la palabra de Dios que los profetas o los demás maestros. Pero él pensaba, no es profeta porque él deja tocarse por una mujer, hablar con ella, en presencia de todos los hombres que en aquel momento estaban a su mesa. Dice, si este fuera profeta, pensaba Simón, el fariseo, sabría que esta mujer es pecadora. Y la palabra que se utiliza en el Evangelio es una mujer de conducta pecaminosa. Los discípulos, testigos de las palabras y las señales y milagros de Jesús, poco a poco fueron conociendo quién era Jesús. Y finalmente llegaron a la convicción de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace tiempo que no llevo corbata y molesta un poco, me perdonáis, ¿verdad? Muy bien. Además hace calor aquí, O sea que... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Cristo de Dios. Puede argumentarse que los discípulos, con el afecto que depositaron en el Señor Jesús desde el inicio de su ministerio y también el amor que llegaron a tenerle, una vez el Señor Jesús ascendió a los cielos, ellos fueron elaborando una perspectiva del Señor Jesús que se apartaba de lo que en realidad había sido su persona. Por lo tanto, puede argumentarse que ese testimonio de los discípulos no es válido. También los líderes judíos procuraban matar a Jesús, porque no solamente hacía las curaciones en sábado, día de riguroso no hacer ninguna acción ni ningún trabajo en el pueblo judío, sino que además él tenía la pretensión de que era igual a Dios. Jesús en muchas ocasiones fue revelando a los judíos poco a poco quién era él. Magistralmente Juan recoge un gran discurso de Jesús en el que él manifiesta que es Hijo de Dios y que hace las obras de Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja. Estas palabras las dijo porque los escribas y fariseos murmuraban de que había curado a un paralítico, y cuando él lo dijo, dice, mientras mi Padre obra, yo también obro. Él trabaja y yo también sigo trabajando. Y ellos, como decía, procuraban matarlo. Él expuso en ese largo discurso que recoge Juan el Evangelista, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él se estaba equiparando a que Dios, el gran Dios, el Yahvé de los judíos, era su Padre, algo que era inconcebible para un judío. Un judío que, para no decir el nombre de Jehová, cambiaba cuando llegaba esa palabra en el nombre de Señor, Adonai. Jesucristo siguió diciéndoles, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones también, dice, también el Hijo a los que quiere levanta y da vida. El Padre a nadie juzga. Bueno, si uno mira bien el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel es una historia de adorar a Dios con la boca y el corazón estar lejos de Dios. Y Dios tuvo que ir juzgando una y otra vez al pueblo hasta que el pueblo volvía de sus pecados arrepentido. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Quizás os parezca en esta mañana que leo o digo o cito muchos versículos, pero es que no hay manera de conocer quién es la persona de Jesucristo y su identificación con el Padre si no es a través de todo el Nuevo Testamento. Prácticamente, en el momento en que Pablo estaba escribiendo a los colosenses, prácticamente todo el Nuevo Testamento estaba escrito. Algunos comentaristas consideran que el único que quizás no estaba escrito, aparte del Apocalipsis, era el Evangelio de Juan, pero no se ponen de acuerdo en cuanto a las fechas. Continuó diciendo Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado vida al Hijo, para que también Él tenga vida en sí mismo. A pesar de este discurso, Jesús era consciente de que Él se estaba alabando a sí mismo. Y como buen judío y conocedor del Antiguo Testamento, dijo: el testimonio tiene que ser siempre como mínimo de 2 personas. Y Él dice: yo ya tengo también quien ha dado testimonio de mí, y su testimonio era verdadero. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista, pero añadió inmediatamente: pero yo no recibo testimonio alguno de hombre. Dice: sino que yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Y añadió 3 testimonios, no 2, sino 3. En primer lugar, las obras que yo hago. Él decía: no me creáis a mí por las obras que hago. No me creáis por mis palabras, perdón, sino por las obras que hago, porque las obras que estoy haciendo son las mismas que Dios ha hecho durante todo el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la historia de Israel. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí y del Padre, vuelve a repetir, que me ha enviado. El segundo testimonio es el del Padre mismo. El Padre dio testimonio de Jesús antes de su muerte y resurrección en 2 ocasiones. La primera de ellas fue en su bautismo. Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, a él oíd. La segunda fue en la transfiguración, que se oyeron prácticamente las mismas palabras. Él añadió: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra, porque no tenéis su palabra morando en vosotros. Dice: porque quien Él envió a vosotros, vosotros no le creéis. Pablo en otro lugar, en una de sus epístolas, diría: no creáis al que envía, al que habla, sino creed en la palabra, que es realmente la verdadera. Y el tercer testimonio que Jesús añadió fue: escudriñad las Escrituras, porque vosotros, les decía a los judíos, creéis que tenéis en ellas la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando leo este versículo siempre he pensado aquella lección magistral que escucharon los discípulos de Emaús. Jesús les abrió el sentido de las Escrituras, empezando desde el Moisés y terminando por el final del Antiguo Testamento. Yo creo que el Espíritu Santo no dejó que esa lección magistral de Jesús quedara constancia en el Nuevo Testamento, a fin de que cada uno de nosotros escudriñara las Escrituras para que en realidad pudiéramos tener y saber quién es Jesucristo. Hay que escudriñar, hay que leerlas, hay que meditarlas, hay que imbuirse en medio de ellas. Conocer a Jesucristo y como Él quiere que sea conocido y aceptado, dice, por toda persona y hombre y mujer,
tiene implicaciones para el presente y también en el futuro. Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, el Verbo encarnado. No es un eón, los espíritus y divinidades del mundo pagano, ni siquiera el más grande profeta de Dios. Él es el equión, la imagen del Dios invisible. No es raro que un día Felipe, en un arrebato de aquellos de afecto hacia el Señor, dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le tuvo que decir: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. En el pensamiento griego, la imagen participa de la realidad de la cosa, representa y muestra en realidad su misma esencia, la misma esencia de la cosa que está representando. Por eso Pablo escribió: Él es la imagen del Dios invisible, porque refleja Jesucristo la misma esencia de la divinidad del Dios invisible. No es un reflejo, sino su misma esencia. Por eso fueron las palabras que le dijo a Felipe. El autor del libro de Eclesiastés dice: no hay nada nuevo bajo el sol que no haya sido hecho, dicho o visto. En la década de los 60, el escritor Gironella escribió un libro, Encuesta sobre 100 españoles y Dios. Posteriormente, tuvo realmente fue un bestseller. Posteriormente, en la década de los 90, 25 años después, él volvió a escribir bajo la misma temática, porque se hacían varias preguntas a los que se les preguntó, la misma temática, y el libro se tituló Nuevos 100 españoles y Dios. La consulta se hizo a gente conocida de nuestra sociedad: actores, empresarios, astrólogos, científicos, militares, deportistas y un largo etcétera. 7 preguntas era lo que pedía Gironella a sus demandantes. Entre las 7 preguntas, una de ellas sobresalía por encima de todas: ¿cree usted que Cristo era o es Dios? A la vista de todas las respuestas con las que luego él publicó, no solamente el primero, sino también el segundo libro a que he hecho referencia, él concluía el prólogo al segundo libro diciendo: en nuestros días, en la década de los 90, dice, las cosas de Dios han pasado de moda. No ha aumentado el número de ateos, sino de agnósticos. Como podemos constatar, en nuestros días, 30 años después, en el 2023, las cosas no han mejorado, yo diría que han empeorado. Los medios de televisión, a lo poco que miremos algunos programas, y sobre todo donde hay tertulias de toda clase, veremos que las cosas religiosas en realidad son puestas en ridículo, mofadas y desprestigiadas. Cuando nos acercamos a la persona de Jesucristo, cuando Él obraba las obras del Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, les dijo. Mas si hago las cosas, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando leas los Evangelios, donde se explica parte de las obras, milagros y palabras de Jesucristo, estarás oyendo las palabras, viendo las obras y los milagros del Padre. Cuando Jesucristo ama con el amor del Padre.
Porque de tal manera el Padre nos amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que iba a partir a la presencia del Padre, habiendo amado a los que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Cuando Jesucristo salva como el Padre, porque no envió Jesús a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él fuera salvo. La pregunta que nos habríamos de hacer, o las preguntas que nos habríamos de hacer es, o contestarlas, si tenemos en poco la palabra de Jesucristo, tenemos en poco al Padre. Y el Padre testificó, como hemos dicho anteriormente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Si menospreciamos la mayor señal que ha hecho Jesucristo, y es su muerte en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí, estamos menospreciando el perdón de pecados que el Padre nos da a través de Jesucristo. Si subestimamos el amor de Jesucristo, estamos subestimando el amor del Padre hacia nosotros. Si consideramos indigno a Jesucristo, estamos menospreciando al Padre que le levantó de los muertos, el cual Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La conclusión a esta primera reflexión es: honremos a Jesucristo, porque Él nos ama, perdona, salva, que murió en el Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Consideremos la segunda declaración de Pablo referente a Jesucristo. Él es la segunda parte del versículo 15. Él es el primogénito de toda creación. Para comprender esta declaración de Pablo, hemos de considerar al unísono tres partes de los versículos que ahora citaré. Esta parte que acabo de decir, el primogénito de toda creación, el versículo 16, la última parte, todo fue creado por medio de Él y para Él, y el versículo 17, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ha de verse en conjunto, porque significa, y además nos muestra qué relación tenía el Padre, Jesucristo, con la creación. Él es el primogénito de toda creación, y todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten. La palabra primogénito es una palabra que se utiliza para decir el nacimiento del primer hijo, para constatarlo. Como por ejemplo, utilizan los evangelistas la palabra primogénitos cuando se indican el nacimiento de Jesucristo de María. Sin embargo, Pablo lo que hace con la palabra, al utilizar la palabra primogénito, no es expresar que es el principio de la creación, sino expresar que Él tiene la preeminencia sobre todo lo creado, de todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, como comentaremos dentro de un momento. El primogénito, el Verbo, ya existía eternamente, como nos dice Juan, compartía los mismos atributos de gloria y esencia que el Padre que está en los cielos. Antes que cualquier cosa creada, Él existía, pues todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Y todas las cosas subsisten, o sea, permanecen por su palabra, por la palabra de Jesucristo. Juan lo expresa mucho mejor que yo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el autor de la epístola a los Hebreos, que ya estaba escrita cuando Pablo escribió a los colosenses, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, siendo el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el cual se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como vemos, el pensamiento que Pablo nos está preparando o presentando en estos versículos es algo que también estaba escrito por otros autores del Nuevo Testamento. No obstante, si queremos una interpretación correcta de qué significa preeminencia, solamente hemos de leer el versículo 17 y parte del 16, como os he dicho. Nos da por él fueron hechas y creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sobre la creación del universo existen, como dice Francis Collye en su libro Cómo habla Dios, diversas teorías. A principios del siglo XX se creía que el universo siempre había existido. Posteriormente, Einstein, Hubble, Doppler, Penzias y Wilson, con sus investigaciones, pusieron al presente que en un momento determinado el universo, de golpe, existió. A esto se le dio el nombre del Big Bang. Pero los científicos se llegaron a preguntar, después que habían visto todos lo que habían ellos mismos presentado, ¿qué había antes o quién es responsable de lo que había antes? Si es que había algo. Porque ellos consideraron, y aún se considera, que el Big Bang es esa explosión con la cual se formó el universo y que asimismo se está expandiendo. Las tradiciones religiosas, al oír estas palabras, en realidad fue un hecho electrizante. Bueno, alguien por lo menos se da cuenta de que lo que dice la palabra de Dios tiene vicisitudes, es cierto. No solamente hemos de esperar a lo que lo digan los científicos, pero a la familia científica le sobrecogió una gran duda y una gran realmente sorpresa, porque muchos de ellos empezaron a pensar que algo se les había escapado o algo se les escapaba y que nunca llegaban a comprender. El astrofísico Robert Jackson escribió un párrafo al final de su libro diciendo: en este momento, y él se estaba refiriendo a todo el conjunto mundial de científicos, parece que la ciencia y los científicos nunca podremos levantar la cortina sobre el misterio de la creación. Para el científico que ha vivido de su fe en la razón, la historia misma termina como una pesadilla. Ha trepado por las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, y conforme se encarama hasta la última roca, le da la bienvenida a un grupo de teólogos que llevan sentados durante siglos. Esta es la opinión de un científico que también fue partícipe en esa teoría que tenemos del Big Bang, que parece ser que, siendo la última, parece que es la más adecuada. Si esto causó perplejidad a los científicos, ¿qué vamos a decir a los ciudadanos de a pie? Que nos sorprendemos y nos extrañamos ante todas esas ecuaciones matemáticas que presentan los científicos y que
por lo menos yo me incluyo entre la mayoría amplia y gruesa, que no comprendemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en la antigüedad el Señor dijo, el Santo de Israel, preguntadme acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé en ella al hombre. Yo fui el que creó los cielos, yo fui el que formó la tierra, el que la hizo, el que la compuso, el que la adornó. No la creé en vano, sino para que fuese habitada, la creé. Las cosas invisibles, los tronos, dominios, las potestades son términos sinónimos que encontramos sobre los seres angélicos, que tienen el poder de ejercer dominio sobre ciertas cosas y señorío y autoridad, pero siempre derivada de parte de Dios. Los falsos maestros, como decíamos, se gloriaban de haber recibido nuevas revelaciones sobre nuevas también doctrinas. Los ángeles fueron creados por Jesucristo y son seres espirituales que siguen estando bajo su dominio. El mundo de los espíritus se nos escapa a nuestra comprensión. La Biblia dice que ese mundo es un mundo que es bueno, de ángeles no caídos, pero también malo, de ángeles caídos. Y que muy pocas personas ese mundo espiritual han podido contemplarlo. Por ejemplo, Isaías, Ezequiel, Daniel, el apóstol Juan, Pablo. Las cosas visibles son esas que realmente palpamos cada día. Las constelaciones, los planetas, las estrellas, los mares, los ríos, los árboles, las aves, los animales, y coronando esa creación, el hombre, no como resultado de fuerzas cósmicas, sino creado directamente por Dios, el primogénito de toda la creación, el Verbo encarnado, Jesucristo. El autor de la Epístola a los Hebreos decía, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y narra a continuación una serie de personajes con hechos y circunstancias totalmente distintas a cada uno de ellos, pero que realmente tuvieron fe en las promesas de Dios. Abraham, Abel, Noé, Enoc, Abraham, Moisés, David, y una larga línea de personajes que no ha concluido todavía el capítulo 11 de Hebreos, porque a lo largo de los siglos ha habido muchas personas que han puesto su fe y han creído en las promesas de Dios que dice en su palabra. Imitemos, hermanos, a los héroes de la fe y creamos en aquel que no solamente es la imagen del Dios invisible, sino el primogénito de toda creación. Consideremos, en tercer lugar, la declaración de Pablo sobre Jesucristo. Él dijo, Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. En la Iglesia Jesucristo la adquirió por redención. Ya explicaremos lo que significa. Seguramente lo entendéis todos. Significa que Jesucristo murió en una cruz, en el Calvario, para darnos vida a nosotros y redimirnos, pagar el precio por nuestros pecados. La palabra cabeza que se utiliza Pablo
se utiliza también para decir la cabeza que tenemos cada uno de nosotros, encima de nuestros hombros. Pero también se utiliza en la palabra de Dios en sentido figurado. Pero él la aplica como signo de autoridad. Aplicada a Jesucristo, él significa que tiene potestad, que no hay nadie que tenga mayor potestad que él sobre la Iglesia, porque él murió en una cruz por salvar a una nueva humanidad, una humanidad que un día, cuando él vuelva glorioso, hará que esa nueva humanidad luzca y brille con toda gloria. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, él nos dio vida juntamente con Cristo, el Padre. Autoridad que recibió del Padre. Porque según la operación del poder de su fuerza, del poder de Dios, del Padre, le levantó de los muertos y le sentó a la diestra de su majestad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza a la Iglesia. Nadie pudo darle a Jesucristo por cabeza de la Iglesia sino el Padre, porque él estaba desde el principio y se constituyó en primogénito de esta nueva humanidad y que nosotros formamos parte de ella, los que hemos creído en Jesucristo. Un día seremos semejantes a Jesucristo glorificado, porque le veremos como Él es. Demos gracias a Dios por ello. Seamos agradecidos. Todo ello para que tuviera la preeminencia, como dice el apóstol, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. A pesar de que estos versículos se parecen mucho a los que se encuentran en el capítulo 2 y versículo 9, hay distintos contextos. Aquí, en esta parte, le agradó al Padre, tuvo complacencia al Padre en que en él habitase toda la plenitud. Significa que Dios, el Padre, quiso que su Hijo tuviera los mismos atributos que el Padre tenía. Esta sería una primera lectura. Llamará su nombre Jesús, o Jesucristo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En segundo lugar, tuvo complacencia el Padre, porque Jesucristo, por su muerte redentora, fue declarado realmente el primogénito y cabeza de la Iglesia. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, decía Pedro en su primer discurso en Pentecostés, hablando a los judíos, dice: por medio de él, a este prendisteis y matasteis, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La Iglesia debe crecer, pero no solamente en número, sino también cualitativamente, y ser un pueblo celoso de buenas obras, porque quien el Hijo dio la vida en la cruz. Para que este crecimiento sea efectivo, hemos de obedecer la palabra de Jesucristo, no solamente oírla. Esto es lo que Jesús les dijo a sus oyentes: no solamente seáis oidores de mi palabra, sino hacedores de mi palabra. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que me envió. Y hacer la voluntad del Padre es obedecer las palabras de su Hijo Jesucristo. Unas palabras de conclusión. Normalmente se hace
un resumen muy conciso de lo que hemos estado hablando. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, cabeza de la Iglesia. Pero creo que la mejor manera de terminar es el texto que encontramos en Efesios, capítulo 3 y versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.